Fuentes cercanas al palacio describen la creciente convicción entre los altos funcionarios de que el rey Carlos se acerca al límite de lo que el cargo puede exigirle a un solo hombre. No se trata de un diagnóstico médico confirmado, y nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una afirmación categórica sobre su salud. Sin embargo, según los relatos de la reunión, el momento en sí fue sumamente real para quienes estuvieron presentes. La monarquía no interpretó estas palabras como una actualización de política, sino como una fractura que atravesaba el trono. Cuando el rey Carlos dijo en voz baja, «Ya no puedo servir», nadie en la sala se inmutó. El silencio se apoderó del lugar, pues todos los presentes comprendieron perfectamente lo que acababan de escuchar. No se trataba de una dilación, ni de un paso atrás temporal. Según quienes estuvieron al tanto de la reunión, este fue el inicio de una abdicación para la que Gran Bretaña jamás se había preparado. Antes de profundizar en las implicaciones de este escenario para la familia real, suscríbase para no perderse el resto de la historia. Carlos permaneció sentado con la declaración preparada frente a él, pero para entonces, el texto ya no importaba. La abdicación, en pocas palabras, significa que un monarca decide renunciar al trono en vida en lugar de reinar hasta su muerte. Y todos en aquella sala sabían perfectamente por qué esa distinción tenía tanta importancia. La renuncia de un rey vivo obligaría a Gran Bretaña a una transferencia de poder marcada por el dolor y la tensión constitucional, algo nunca antes visto en el país. Se decía que los preparativos avanzaban rápidamente a puerta cerrada. Esto no se interpretó como debilidad, sino como el primer paso deliberado hacia el fin. Se cuenta que Camila lo vio dejar a un lado la declaración escrita, con el ceño fruncido, como si algo en su interior se hubiera derrumbado silenciosamente. Según quienes la conocían bien, comprendió que Carlos no solo renunciaba a un título, sino que admitía que la corona se había vuelto más pesada de lo que su cuerpo podía soportar. Más pesada que el orgullo que una vez lo había sostenido, más pesada que la promesa que había hecho creyendo que podría conservarla para siempre. Según se dice, Guillermo bajó la mirada, no por sorpresa, sino por comprensión. El peso se estaba desplazando hacia él, y el silencio en aquella sala se sentía como una corona que se ajusta silenciosamente a una nueva cabeza. Se dice que Carlos levantó una pluma, la sostuvo sobre la última página y luego la dejó sin firmar. Según los relatos, ese gesto impactó más que cualquier palabra. Al parecer, ya se había redactado un plan de abdicación. Un plan de contingencia privado que detallaba qué sucedería si un soberano se viera incapacitado para continuar en el poder. Este plan funcionaba como el mapa secreto del palacio para este tipo de crisis. Se dice que Camila se percató de la carpeta, también Guillermo. Ambos comprendieron, según las fuentes, que la maquinaria detrás de este momento había comenzado a funcionar mucho antes de que nadie se sentara a esa mesa. La puerta cerrada cambió el ambiente. Según los relatos, Carlos pareció mayor en el instante en que pronunció la frase, como si la verdad hubiera despojado a un rey de toda formalidad. Camila quiso acercarse a él, según los presentes, pero permaneció inmóvil, consciente de que un simple contacto podría revelar un miedo que no estaba preparada para mostrar. Guillermo permaneció sentado, sereno y en silencio. Pero esa quietud, según las fuentes, era una especie de confesión. El futuro había llegado antes de lo que nadie había previsto. Según se cuenta, un ayudante se adelantó y le pidió al príncipe que permaneciera en la habitación. Se dice que Camila se volvió hacia Carlos esperando su protesta. No lo hizo. En ese silencio, según los relatos, comprendió que lo que sucediera a continuación podría decidir el futuro sin su presencia. Pero antes de que una corona pueda ejercer su poder mediante la ley y la ceremonia, primero debe ganarse el favor del pueblo que la ama, la teme y depende de quién la cede. Toda abdicación como esta comienza con trámites burocráticos. Esta, se dice, comenzó con rostros, Carlos, pálido y demacrado, mirando fijamente la mesa frente a él. Camila, completamente inmóvil, pues cualquier movimiento podría quebrar la compostura que había cultivado durante años.
Guillermo, con el silencio disciplinado de un hombre al que de repente se le exige un destino que no esperaba afrontar tan pronto. Y Catalina, presentiendo que la historia había entrado en la habitación incluso antes de que nadie abriera la puerta. Según se cuenta, Carlos comprendió que quienes lo rodeaban ya no veían solo a un padre, un esposo o un monarca, veían a un rey atrapado entre el deber y los límites de lo que una persona puede soportar. Un hombre que había dedicado toda su vida a prepararse para servir solo para llegar a un punto en que el propio servicio había comenzado a consumirlo. Soberano se refiere al monarca reinante, la persona que ostenta la autoridad formal de la corona. Y si renunciaba a ese papel, el país necesitaría un nuevo centro de gravedad casi de la noche a la mañana. Por eso el silencio en aquella sala tenía tanta importancia. No se trataba de un hombre reorganizando un calendario. Según el escenario descrito por las fuentes, la monarquía se preparaba discretamente para trasladar su centro de Carlos a Guillermo. Camila, según se dice, sintió el anuncio como si se le cerrara una puerta tras las espaldas. Había permanecido al lado de Carlos durante escándalos, ceremonias, el escrutinio público y años de opiniones cambiantes. Pero esto, según las fuentes, era diferente. Si él renunciaba, comprendió que no solo perdería influencia, sino también la protección que conlleva estar tan cerca del trono. Se dice que ella lo miró, esperando alguna señal de que él aún la necesitaba como siempre. Según los relatos, él no se la dio. Mantuvo la mirada baja y esa breve distancia, al parecer, la hirió más que cualquier discusión. William se encontró en el centro de una crisis que jamás había deseado. La sucesión, es decir, el orden formal de quién heredaría el trono, había dejado de ser un plan abstracto para el futuro. Según los presentes, se había convertido en la pregunta que flotaba en el aire en aquella sala. Se dice que Catherine percibió el miedo que William se negaba a mostrar. Tras la reunión, según se cuenta, le tocó el brazo con delicadeza pero con firmeza y él no se apartó. Ese simple gesto lo decía todo. El futuro rey podía enfrentarse a una nación, pero en ese momento, según las fuentes, necesitaba que alguien le recordara que seguía siendo solo una persona. Entonces surgió otra cuestión. Al parecer, la princesa Ana ya había sido informada por separado, y ese detalle cambió el ambiente en el palacio. Al parecer, Carlos le había confiado la verdad a su hermana antes de compartirla con el círculo más amplio, y se dice que Camila lo notó. También Guillermo. Se describe a un ayudante mirando hacia una silla vacía reservada para un asesor constitucional, la voz legal a la que solo se recurre cuando el deber real y la ley nacional están a punto de entrar en conflicto. La silla permaneció vacía. Según los relatos, su vacío decía más que 1000 palabras. Según se cuenta, Camila preguntó si la decisión podía posponerse. La respuesta no ofreció consuelo. Quienquiera que respondiera no la suavizó. Simplemente miró a la reina consorte y dijo, ya no. Y con esas 2 palabras se dice que la historia dio un giro hacia atrás, hacia el momento privado que había hecho que este anuncio pareciera inevitable. Según el relato que se está reconstruyendo, esto no comenzó con una declaración pública. Se dice que comenzó 3 noches antes, tras la puerta cerrada de una biblioteca, cuando Carlos se sentó para lo que se presentó como una sesión informativa constitucional de rutina. Se describe que entró en esa sala aún con todas sus facultades como rey. Según algunas fuentes, se marchó como un hombre que finalmente había afrontado las consecuencias de seguir adelante. Se dice que aquella noche se convirtió en el punto de inflexión personal al que todos volverían más tarde. El momento en que el deber dejó de sonar noble y empezó a sonar insostenible. Se dice que Carlos se sentó frente a un expediente que, a su parecer, llevaba esperando más tiempo del que nadie quería admitir. Un memorándum de continuidad, un documento privado de contingencia que detallaba qué ocurriría si un monarca no pudiera continuar con sus deberes reales, estaba abierto bajo su mano. Este detalle era importante, porque no se trataba de una semana difícil. Significaba que el palacio ya había contemplado, por escrito, un futuro en el que el rey no pudiera seguir gobernando. Y una vez que existe tal posibilidad por escrito, sugieren las fuentes,
resulta casi imposible fingir que no existe. Según se cuenta, Carlos leyó la sección que abordaba la incertidumbre prolongada y sintió que desmoronaba todos los argumentos que había esgrimido para permanecer en el trono. Si esperaba demasiado, la corona podría parecer frágil. Si se retiraba demasiado pronto, el país podría interpretarlo como un colapso. La monarquía, que depende de una confianza pública constante, corría el riesgo de sufrir más daño por la indecisión que por una decisión clara en cualquier sentido. Esa constatación se describe como brutal. El rey había dedicado su vida a esperar la oportunidad de servir. Ahora, según el relato, el propio servicio le pedía que considerara la posibilidad de retirarse. Se dice que Guillermo observó a su padre cambiar incluso antes de que se cerrara el expediente. El príncipe ya había visto a Carlos cansado antes. Según las fuentes, esta vez la reacción fue diferente. No era agotamiento, sino reconocimiento. Según los informes, Carlos cerró el memorándum y pidió a todos que se marcharan, dejando solo a su hijo en la habitación. La puerta se cerró y el silencio entre ellos se describe como más denso que la propia reunión informativa. Guillermo no recurrió a palabras grandilocuentes. Se dice que simplemente le dijo a su padre que ninguna corona justifica destruir al hombre que la porta. Según los informes, Carlos percibió compasión donde se había preparado para la presión. Por un instante, según el relato, el monarca desapareció y solo quedó el padre. Admitió, según las fuentes, que había ensayado la frase en privado muchas veces: «Ya no puedo servir», pero nunca se había permitido decirla en público. Guillermo no lo interrumpió. Comprendió que esas palabras no eran debilidad, sino una confesión, y la confesión de un rey, según quienes conocían bien la situación, puede sacudir un palacio más que la ira misma. Se dice que ya había pasado la medianoche y, según se cuenta, Carlos se quitó el anillo de sello. El anillo, un sello personal utilizado históricamente para representar la autoridad y la identidad familiar, siempre ha tenido un significado que va más allá de la mera decoración. Lo dejó sobre el escritorio, lo contempló fijamente durante un largo rato y luego se lo volvió a poner. Se dice que Guillermo comprendió el gesto de inmediato. Carlos no estaba preparado para renunciar a la corona, pero tampoco estaba seguro de tener derecho a conservarla. Por la mañana, según los relatos, Carlos había llamado a Ana. Confiaba en que su hermana no suavizaría la verdad para protegerlo. Llegó, según describen las fuentes, con la serenidad de quien entiende el deber sin necesidad de disimularlo. Y él confiaba en ella porque protegería a la monarquía incluso de sus propias dudas. Una vez que se enteró de lo sucedido en la biblioteca, según el relato, el silencio dejó de ser una protección. Se convirtió en un campo de batalla. La confrontación, según se dice, comenzó sin gritos, lo que de alguna manera la hizo más difícil de soportar. Se dice que la princesa Ana entró en la habitación con la serenidad de quien ya había decidido lo que la historia dictaba. Según los relatos, Camila se sentó frente a ella, a la defensiva y dolida. Carlos se interpuso entre ellas, no como monarca, sino como el hombre al que ambas creían proteger. Entonces, Ana supuestamente formuló la pregunta que transformó el dolor en un conflicto abierto. ¿Lo estamos protegiendo a él o a tu posición? Tras preguntar, no apartó la mirada. Según algunas fuentes, sabía que Carlos dudaba sobre el momento oportuno y que esa incertidumbre podría dañar la institución más que la propia abdicación. La abdicación, repito, simplemente significa que un monarca renuncia al trono en vida, no al morir, y el momento es crucial porque la vacilación puede hacer que la corona parezca inestable, algo que la renuncia en sí misma no hace. La princesa Ana, hermana del rey y con una larga trayectoria de servicio público, creía que la demora convertiría una lucha privada en una lucha nacional. Según se cuenta, había venido para evitarlo. Al parecer, a Camila le afectó mucho la acusación. Argumentó que Carlos merecía tiempo, privacidad y dignidad antes de que nada se formalizara.
La reina consorte insistió, según las fuentes, en que él no era un expediente que pudiera tramitarse según el calendario de otra persona. Dijo que el amor requería paciencia. Se dice que Ana respondió que el amor sin honestidad puede convertirse en control, y la expresión de Camila se endureció al percibir el juicio implícito en esas palabras. Según los relatos, la tensión en la sala aumentó aún más. Al parecer, Carlos escuchó a ambas mujeres defendiéndolo como si ya se hubiera marchado. Se dice que Ana insistió, diciéndole a Camila que varios asesores de alto rango creían que Guillermo debía estar listo en cuestión de días, no de meses. Los asesores de alto rango eran los experimentados funcionarios del palacio que guían al monarca en las decisiones legales, ceremoniales y públicas. Y su advertencia era crucial porque el país necesitaba estabilidad antes de que la incertidumbre se extendiera. Según los relatos, Ana había visto esta información detallada en un informe interno que le entregaron al amanecer, una evaluación escrita que hacía difícil ignorar el riesgo. Camila cuestionó la fuente, según los relatos, pero Ana no cedió. Se dice entonces que Camila sacó a relucir algo que ningún documento oficial podía refutar fácilmente. Una carta personal que Carlos había escrito años atrás, una promesa privada de no abandonar jamás el trono bajo presión. La reina consorte afirmó que esas palabras demostraban quién era realmente. Según los relatos, Ana respondió que la carta solo demostraba quién había sido antes de que el peso de la corona comenzara a agobiarlo. Se describe a Carlos estremeciéndose ante esto. No porque ninguna de las dos mujeres estuviera equivocada, según sugieren algunas fuentes, sino porque ambas estaban lo suficientemente cerca como para herirlo. Según se cuenta, Carlos levantó la mano y la discusión cesó al instante. Se dice que miró a Camila, luego a Ana, con un rostro que reflejaba un cansancio más profundo que la ira. Comprendió, según el relato, que Camila temía perder la vida que habían construido juntos, mientras que su hermana temía perder la monarquía por indecisión. Ambas mujeres, a su manera, intentaban protegerlo. Ambas también le exigían un precio. Según se dice, Carlos habló en voz baja, y sus palabras calaron más hondo que cualquier grito. Entonces que Guillermo lo oiga directamente de mí. Se dice que Camila se quedó inmóvil. Ana bajó la barbilla, aceptando el cambio antes de que nadie más se atreviera a reaccionar. El rey había elegido quién lo oiría a continuación, y eso significaba que la situación había trascendido la cuestión de si se quedaría. Ahora se trataba de cuán rápido el futuro tendría que ocupar su lugar. A partir de ahí, según el relato, la historia pasó de ser una disputa familiar privada a algo más cercano a una transferencia formal, donde el afecto por sí solo ya no bastaba para marcar el ritmo. En situaciones como esta, el poder rara vez se manifiesta abiertamente. Dentro del palacio, según las fuentes, se describe como un ejercicio discreto, con firmas, carpetas restringidas y una cuidadosa reorganización de la agenda de Guillermo. Públicamente, seguía siendo el heredero. A puerta cerrada, al parecer, la gente había empezado a tratarlo como algo mucho más inmediato. Aún no era rey, aún no estaba coronado, pero ya era la figura cuya compostura podía estabilizar la institución o revelar su fragilidad. Se dice que Guillermo notó el cambio antes de que nadie lo mencionara en voz alta. Las reuniones que antes se dirigían primero a Carlos empezaron a llegar a su escritorio. Según se informa, comenzaron a aparecer reuniones informativas de emergencia, es decir, actualizaciones privadas urgentes preparadas para una crisis real, junto con las consultas constitucionales, las conversaciones legales que explicaban cómo se podía transferir la corona sin desestabilizar el país. A continuación, se elaboró un plan de contingencia ceremonial, una cuidadosa estructura de respaldo para el ritual público en caso de que la abdicación se hiciera definitiva. Cada documento era importante porque la monarquía depende del orden. Si la transferencia parecía caótica, según el relato, la confianza pública podría erosionarse rápidamente. Carlos seguía siendo soberano en todo el sentido formal, el monarca reinante,
Pero, según se informa, la maquinaria a su alrededor había comenzado a girar hacia su hijo. Esa, sugieren las fuentes, era la parte difícil. El rey aún portaba la corona mientras Guillermo se preparaba discretamente para portar la siguiente versión de la misma. Se dice que el príncipe abrió el expediente de transición a solas y se detuvo en la página que enumeraba sus primeros deberes. Su expresión, según se informa, se tensó. No por desear el poder, sino porque cada deber enumerado parecía una nueva prueba de que su padre estaba siendo preparado para la salida. Se dice que Catalina entró en silencio y lo encontró de pie, inmóvil, junto al escritorio. No le preguntó si se sentía preparado. Comprendió que preparado no era la palabra adecuada en ese momento. Guillermo no temía la responsabilidad en sí misma. Según el relato, temía heredarla a través de las dificultades de su padre. Según se cuenta, Catalina se acercó y él finalmente levantó la vista. En ese instante, describen las fuentes, el futuro rey no pensaba en ceremonias ni en historia. Pensaba en un padre que había esperado toda una vida para reinar, solo para descubrir que el papel aún podía exigirle más de lo que le quedaba por dar. Un alto funcionario explicó entonces, en una reunión interna, que el proceso de abdicación constaba de 3 etapas: una declaración privada, la preparación parlamentaria y la confirmación pública. La preparación parlamentaria se refiere a los trámites legales que involucran a los legisladores del país, necesarios porque incluso las transiciones reales requieren una estructura nacional formal. El tono del funcionario se mantuvo sereno, pero el significado era profundo. Según el relato, Carlos ya había completado la primera etapa emocional, aunque el trámite legal final aún no se había firmado. Al parecer, Guillermo preguntó cuándo el palacio se había percatado de ello. El funcionario vaciló y Catalina notó la pausa antes de que respondiera. Según las fuentes, Carlos había cruzado esa línea en privado mucho antes de que nadie en la sala lo oyera decirlo en voz alta. Su decisión se había producido antes de que la documentación la reflejara. Según el relato, nadie se preparaba ya para una posible abdicación. Se estaban adaptando a una que ya se había gestado en su interior. Según se cuenta, Guillermo pasó otra página y preguntó quién más había visto el expediente completo. La respuesta, según el relato, cambió el ambiente en la sala de inmediato. Camila lo había solicitado 2 veces. Catalina se quedó inmóvil. Se dice que Guillermo cerró la carpeta con visible contención, porque la solicitud no era simple curiosidad. Representaba acceso, influencia y miedo a la vez. Según algunas fuentes, ese detalle se convirtió en la chispa que transformó una lucha privada en algo mucho más público. A la mañana siguiente, según el relato, el palacio ya no se sentía como un hogar que esperaba claridad. Se sentía como un sistema que comenzaba a dividirse en bandos. Según los informes, el personal actuaba con renovada urgencia. Las llamadas se respondían más rápido. Las puertas que habían abierto libremente durante años ahora requerían autorización. Se dice que Camila lo notó por primera vez cuando una secretaria privada se interpuso entre ella y una sala de reuniones a la que había entrado durante más de una década. No se pronunció ninguna palabra dura. Esa, según el relato, era la crueldad de la situación. El antiguo sistema había comenzado a cerrarse silenciosamente a su alrededor. Según los informes, se quedó de pie frente a la puerta cerrada y comprendió, por primera vez, que la influencia puede desvanecerse sin una sola confrontación pública. El acceso al palacio, es decir, quién tenía permitido entrar en las salas privadas de la realeza y en las reuniones informativas, había comenzado a cambiar a su alrededor. Los derechos de acceso a las reuniones informativas, la capacidad de recibir información confidencial antes que el público o la familia extendida, también se estaban reasignando discretamente. Eso era importante porque quien controla la información controla lo que viene después. Según el relato, Camila no estaba siendo atacada públicamente. La estaban apartando del centro, paso a paso. Al parecer, a Carlos se le protegía de reuniones innecesarias,
mientras que a Guillermo se le involucraba cada vez más en sesiones de preparación urgentes. El rey seguía siendo la razón de la crisis, pero el príncipe, según las fuentes, se había convertido en la persona en la que todos se preparaban discretamente para confiar. Las comunicaciones de transición, las instrucciones internas que guiaban al personal durante el cambio de autoridad real, se dirigieron a Guillermo más rápido de lo que nadie lo dijo en voz alta. El palacio necesitaba estabilidad porque la incertidumbre corría el riesgo de inquietar a la opinión pública. También necesitaba rapidez porque la demora podía hacer que Carlos pareciera atrapado en un papel del que ya había empezado a alejarse. Al parecer, Camila sintió el primer golpe real fuera de una reunión a puerta cerrada sobre la sucesión. La sucesión, es decir, el orden formal de quién hereda el trono, era importante en esa reunión porque determinaría lo que sucedería si la abdicación pasaba de ser una discusión privada a una realidad pública. La reina consorte había asistido a reuniones como esa junto a Carlos durante años. Según el relato, un secretario privado bajó la voz y le dijo que no tenía autorización para asistir a esa reunión. Al parecer, ella no protestó de inmediato. Simplemente lo miró por encima del hombro, como si la sala misma se hubiera vuelto en su contra. Se dice que Carlos la encontró más tarde, sentada sola, con la ira oculta tras una evidente tristeza. Intentó consolarla, pero según el relato, Camila le hizo la pregunta que más temía. ¿Acaso ya había elegido a Guillermo por encima de la vida que habían construido juntos? Lo negó, pero la negación, según las fuentes, sonaba cansada porque la cruda verdad era más compleja que una simple traición. No estaba eligiendo una relación sobre otra. Estaba sopesando si la monarquía podría sobrevivir a su difícil situación sin que el peso recayera por completo sobre su hijo. Según el relato, llegó la confirmación interna. Una vez que la abdicación se activara formalmente, el papel de Camila se redefiniría de inmediato, sin posibilidad de negociación. En este caso, su impacto no se limitaría a Carlos. Reconfiguraría su acceso, su protección, su posición y su futuro. Al parecer, se enteró a través de un informe interno del palacio, entregado por un alto asesor, y las palabras resonaron como un veredicto. Se dice que Guillermo encontró una nota privada dentro de la carpeta de transición. Carlos había escrito solo una línea: «No dejes que mi final debilite tu comienzo». Según se cuenta, el príncipe la leyó una vez y luego otra, y algo en su interior lo impulsó a tomar una decisión. No llamó a sus asesores, no pidió abogados. Según el relato, Guillermo simplemente pidió ver a su padre a solas. Por primera vez desde que comenzó la crisis, se dice que la maquinaria oficial se hizo a un lado, dejando solo al padre y al hijo en la sala. Según describen las fuentes, la sala parecía más pequeña que la decisión que se tomaba en ella. Sin funcionarios, sin Camila, sin Catalina. No había palabras cuidadosamente elegidas ni preparadas por personas que temían decir algo inapropiado. Solo Carlos y Guillermo, sentados uno frente al otro, con el peso de toda una vida entre ellos. Por una vez, según el relato, la monarquía no estaba escuchando. La Constitución no interrumpía. Un padre miró a su hijo y admitió algo que a los reyes se les enseña a no decir en voz alta: estaba cansado. Al parecer, Guillermo no respondió de inmediato. Había solicitado esta reunión porque la nota en la carpeta lo había inquietado, pero ahora, según las fuentes, el príncipe se encontraba ante algo para lo que ningún documento podría haberlo preparado. La abdicación, es decir, la decisión de un monarca de renunciar al trono en vida, había dejado de ser un plan sobre el papel. Se cernía entre padre e hijo como una herida abierta. Eso importaba porque la corona no solo pasaba de un reinado a otro. Según el relato, atravesaba simultáneamente dolor, amor, culpa y deber. Según se cuenta, Carlos habló con una calma que hizo que el momento fuera aún más difícil de sobrellevar. Le dijo a Guillermo que dar un paso atrás no era una derrota.
Era, según él, el último acto responsable que le quedaba por ofrecer a la institución. Según el relato, el rey dijo que un gobernante debe saber distinguir entre ausentarse por deber y ausentarse por orgullo. Había dedicado su vida a demostrar que podía llevar la corona. Ahora le preocupaba que la corona misma pudiera dañar la institución que había prometido proteger. Se dice que Guillermo tuvo más dificultades con el momento oportuno que con la decisión en sí. Según se cuenta, le dijo a Carlos que no quería que la corona llegara como una herida, que no quería que su propio comienzo estuviera marcado por el momento más difícil de su padre. Se había preparado para el deber, no se había preparado para esta versión particular del mismo. Según se dice, Carlos escuchó sin interrumpir, y la tensión entre ellos disminuyó. Por una vez, describen las fuentes, el monarca no corrigió a su hijo, simplemente lo dejó llorar. Se dice que Carlos extendió la mano por encima de la mesa y estrechó la mano de Guillermo. Según el relato, el gesto tuvo más peso que cualquier ceremonia formal. Un reinado, en pocas palabras, es el período durante el cual gobierna un monarca. Y se dice que el rey le comentó a su hijo que todo reinado comienza con algún tipo de dolor. Algunos comienzan con la muerte. Algunos comienzan con un conflicto, otros, según el relato, comienzan con una lucha privada que el público nunca llega a ver por completo. Se dice que Guillermo miró la mano de su padre y comprendió que aquello no era debilidad, sino una autorización para sentir el peso de lo que estaba sucediendo. Entonces, según se cuenta, Carlos reveló un último detalle. Ya había escrito el discurso público no para defender su decisión, sino como una despedida al papel que había marcado toda su vida. El discurso público se refiere a la declaración formal que pretendía pronunciar ante el país. Y era importante porque, una vez dicho, no habría vuelta atrás. Según el relato, el rey dijo que las palabras estaban listas. Guillermo comprendió que su padre ya no pedía permiso, sino su bendición. Según se cuenta, Guillermo asintió. No hubo nada dramático, ninguna gran declaración, ninguna resolución definitiva, solo un hijo aceptando lo que su padre ya no podía soportar solo. Se dice que Carlos cerró los ojos y por primera vez desde que comenzó la crisis, según el relato, sintió como si la parte más pesada de la corona se hubiera desvanecido de su cuerpo. Pero, según fuentes, la aceptación privada no se mantuvo privada por mucho tiempo, pues fuera de las puertas del palacio, la reacción pública ya había comenzado a gestarse. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido mucho más allá de los muros del palacio. Se propagó por teléfono, radio, televisión, mesas de desayuno, andenes de tren y las multitudes que se congregan cada vez que la corona parece tambalearse. Frente al palacio de Buckingham, según el relato, la gente permanecía en un silencio incómodo, sin celebrar, sin estar del todo de luto, simplemente esperando. Entonces, según se informa, una portada publicó un titular en letras negras y contundentes, difícil de ignorar. El rey se retira. Gran Bretaña, según el relato, amaneció con un momento real inusual. Los medios de comunicación describieron la confirmación del palacio como la transición real más significativa desde la muerte de la reina Isabel II. Este enfoque era importante porque el poder público de la monarquía se basa en gran medida en la continuidad, en la sensación de que, pase lo que pase, la corona misma permanece inamovible. La abdicación, que una vez más significa que un monarca decide renunciar al trono en vida, conllevaba una carga emocional diferente en el imaginario público. No pareció una transición natural. Según el relato, parecía la decisión deliberada de un rey en vida de renunciar al trono. Se describe cómo multitudes se congregaban frente al palacio de Buckingham, la residencia pública más visible del monarca, antes de lo habitual, con barreras y cámaras ya instaladas porque todos entendían lo mismo. Esto había dejado de ser un asunto privado del palacio. La decisión de Carlos se había convertido en un hecho nacional. Aún no había pronunciado su último discurso, pero el país, según el relato, ya interpretaba el significado de su silencio.
Se describe a una anciana cerca de las puertas, aferrada a una pequeña bandera británica, con la voz temblorosa. Había esperado toda su vida para esto y ahora tenía que dejarlo ir. Sus palabras, según las fuentes, reflejaban lo que muchos sentían, pero no lograban expresar con palabras. Carlos había esperado décadas por este papel, solo para que, según este relato, lo llevara a renunciar a él. Esa era la esencia emocional, no un escándalo, no un fracaso, una vida entera de preparación que culminaba en agotamiento en lugar de triunfo. Se describe a un joven padre alzando a su hijo sobre sus hombros, intentando explicarle lo que estaba sucediendo. Le dijo al niño que el país podría estar presenciando el fin de un reinado y el comienzo de otro. Un reinado, de nuevo, se refiere al periodo durante el cual un monarca gobierna. Y la expresión era importante porque Guillermo ya no era simplemente un rostro en los retratos oficiales. Según el relato, se había convertido en el nuevo centro de gravedad. El niño no lo comprendió del todo. El padre, sin duda, sí. Entonces, según el relato, una transmisión cambió el tono por completo. Un presentador anunció, a través de una grabación de la actualización del palacio, que Guillermo había iniciado los preparativos de emergencia para su ascensión al trono. La ascensión se refiere al momento formal en que un nuevo monarca toma el trono, y el anuncio confirmó que el proceso ya no era teórico. Según el relato, el futuro rey estaba siendo preparado activamente. No para el futuro, sino para ahora, el país sintió el cambio de inmediato. Carlos seguía siendo rey de nombre, pero el público ya había empezado a mirar más allá de él, hacia lo que vendría después. Según se informa, el personal del palacio emitió un comunicado cuidadosamente redactado confirmando que al discurso de Carlos le seguiría un proceso constitucional formal. El proceso constitucional se refiere a los pasos legales necesarios para oficializar una decisión real. Y era importante porque la emoción por sí sola no puede mover a una corona. La ley debe seguir a los sentimientos. Guillermo necesitaba estar preparado. El público necesitaba tranquilidad. Y Carlos, según el relato, aún tenía que hablar una vez más antes de que la historia definiera el significado de su decisión. Según se informa, Carlos se preparó para ese discurso sabiendo que cada palabra sería sopesada, repetida y recordada. Ya no hablaba solo como soberano. Según el relato, hablaba como un hombre que le entregaba el futuro a su hijo, pidiendo al país que comprendiera el precio que eso le había costado. Y cuando finalmente habla, la pregunta no es si la corona se mueve, sino qué significado le dará la gente a la forma en que la soltó. Según el relato, cuando Carlos pronunció su discurso final, no parecía abatido. Según algunas fuentes, eso fue lo que hizo que el impacto fuera tan fuerte. Sonaba aliviado, cansado, con un orgullo sereno e inconfundiblemente humano. Las palabras "ya no puedo servir" en esta versión ya no se interpretan como un colapso. Se interpretan como una confesión, como una liberación, como uno de los actos más preciados que un monarca puede ofrecer públicamente. El reconocimiento de que el deber, llevado más allá de sus límites, puede convertirse en una carga que ningún país debería exigir a nadie que siga soportando. Según se cuenta, Carlos se dirigió al país con una serenidad que hizo que el momento resultara aún más emotivo. Confirmó su intención de retirarse del trono, no como una retirada, sino como un último acto de servicio. Abdicar significa renunciar al trono en vida, y esa distinción era importante, porque la decisión de un monarca vivo de ceder el trono cambia mucho más que un título. Reconfigura la historia emocional que se cuenta sobre un reinado. Según el relato, el rey quería que el país entendiera que no estaba huyendo de su responsabilidad. Estaba protegiendo a la institución del daño que supondría fingir que podía seguir cargando con algo que ya lo había agotado. El palacio confirmó que el proceso constitucional seguiría adelante. El proceso constitucional, repito, se refiere a los pasos legales y oficiales necesarios para finalizar una transición real. Y esos pasos eran importantes porque una corona no puede transmitir solo sentimientos. Guillermo, según el relato, asumiría el papel preparado tanto por el deber como por el sacrificio.
No heredaba una transición sencilla, sino una difícil. Catalina, según se cuenta, permaneció a su lado, firme y silenciosa, su presencia recordándole que el dolor no tenía por qué debilitar su determinación. Se dice que Camila escuchó en privado y que la emoción solo afloró una vez finalizado el discurso. Según el relato, ella no solo lamentaba la pérdida de un reinado, ella lamentaba el futuro que había imaginado junto a Carlos, un futuro que creía que la propia corona ayudaría a proteger. Temía perder su posición, pero según algunas fuentes, la situación era más profunda. Observaba al hombre que amaba renunciar al papel que tanto había definido su identidad. Y comprendió que nada volvería a ser igual. Según se cuenta, Guillermo presenció las últimas palabras con Catalina a su lado, sintiendo la tristeza por su padre junto a una creciente determinación por la institución que ahora debía liderar. De acuerdo con el relato, la magnitud del momento lo abrumó. Carlos había esperado casi toda su vida por este papel. Y ahora, según esta versión, Guillermo debía dar un paso al frente, porque esa larga espera había terminado en agotamiento, en lugar de triunfo. Según se dice, Catalina comprendió su silencio sin necesidad de que él lo explicara. No lo presionó para que hablara. Simplemente permaneció a su lado porque lo que venía a continuación requería serenidad, no ruido. Luego, según el relato, se compartió una última frase escrita con los más cercanos a Carlos, que se conservó en una copia privada de su discurso en los archivos del palacio. Decía: «No abandoné la corona. La devolví antes de que pudiera destruirme». Según algunas fuentes, esa frase redefinió toda la decisión. Le dio sentido a la abdicación. Según el relato, el rey no se marchó porque dejara de importarle. Se marchó porque le importaba lo suficiente como para dar un paso atrás antes de que la institución pagara el precio de su agotamiento. Según se cuenta, Ana habló con Guillermo después en una conversación privada que más tarde se describió como parte del registro de la transición. Le dijo que la historia no recordaría solo la abdicación. Recordaría si afrontó el momento con serenidad. Según el relato, la princesa real no ofreció consuelo disfrazado de tranquilidad. Ofreció honestidad. Según se cuenta, Guillermo lo entendió. El final de su padre podía convertirse en una carga para él o podía convertirse en la base de un reinado más fuerte. Carlos renunció al trono, pero según el relato, conservó su dignidad. Guillermo heredó la responsabilidad, pero también una valiosa lección. Camila se enfrentó a un futuro inesperado, pero, según se cuenta, llegó a comprender que el amor nunca debería exigir que alguien se destruya a sí mismo por el mero ritual. Catalina afrontó el siguiente capítulo con serena firmeza, y la monarquía, según este relato, sobrevivió porque un rey, en última instancia, eligió la honestidad por encima de la resistencia. Al final, según esta dramatización, Carlos no abandonó el trono como un hombre derrotado por las circunstancias. Lo hizo como un hombre que comprendió que, a veces, el último acto de deber consiste en saber cuándo dejar que la corona avance sin uno mismo. Para que quede claro, este video es una narración dramatizada y especulativa basada en un hipotético escenario de abdicación. No es un informe de hechos confirmados y ninguna afirmación sobre conversaciones privadas, decisiones o resultados de salud debe tomarse como un hecho verificado. Gracias por verlo. No olviden darle me gusta y suscribirse y nos vemos en el próximo video.